En JN Noticias está en nuestro estudio Guillermo Loli, gerente de opinión de Ipsos Apoyo, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura electoral que existe, ¿no? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? No podemos empezar a analizar las últimas dos encuestas sin que pueda usted manifestar la opinión con respecto a qué opina la ciudadanía con respecto a sus autoridades reflejadas en las últimas encuestas que pueden haber trabajado ustedes. Sí, efectivamente, acabamos de publicar una encuesta nacional, urbano-rural, en el comercio el domingo pasado, y en este momento se ve una pérdida de popularidad generalizada, diría yo. El presidente está en 37%, el Congreso en 14%, ¿no? mucho menos que el Poder Ejecutivo. Entonces se observa claramente que no se supera la crisis de legitimidad, se podría decir, por parte de la opinión pública hacia las autoridades, ¿no? Digamos, la ciudadanía, a pesar de que estamos, digamos, en una fecha un poco mundialista, por así decirlo. Un poco diferente en el ánimo. Un poco diferente de los ánimos, pero está prestándole mucha atención a la par a sus autoridades. Sí, en líneas generales, no se podría decir que hay un sector importante de informados que siguen el acontecer político con mayor dedicación, pero más bien diría que la gran mayoría está desconectada de la política y bueno, ante una pregunta, ante una encuesta en particular pueden manifestarla, pero en líneas generales lamentablemente no se hace un seguimiento del acontecer político, ¿no? Dentro de los puntos de la encuesta realizada en junio de este año, está el tema de financiamiento de partidos políticos. Existía una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones por parte de fiscalizar los financiamientos a las organizaciones políticas, pero ustedes han trabajado esto con la ciudadanía. ¿Qué te parece si vamos desarrollando los cuadros? Perfecto. Si nuestro señor director nos ayuda, y justamente los tenemos en pantalla, ¿no? Estamos hablando de que considera actualmente que el narcotráfico es una amenaza grave para el país. ¿Cuáles son los resultados? El 79% considera que es una amenaza grave, ¿no? Que ese es un porcentaje bastante alto, que es muy preocupante. El 15% considera que es una amenaza igual moderada, entonces si sumamos esos dos puntos estamos prácticamente en la totalidad, solamente 4% consideran de que no es una amenaza. Entonces hay una alta percepción de que este flagelo está, como se dice, amenazando el acontecer del 94% país, ¿no? Se podría decir, si sumamos los dos, ¿no? Que tiene algún nivel de amenaza, ¿no? Pero la principal es la grave. Bueno, continuamos entonces con lo que se ha venido desarrollando. Dice, ¿considera que el narcotráfico del país financia o no financia a una serie de alternativas que hemos puesto? Por ejemplo, el 83% considera que financia a algunas autoridades municipales, ¿no? También hay una alta percepción, 81% relacionado a las autoridades nacionales y regionales también, que tienen 80%, ¿no? Entonces, se observa aquí el altísimo porcentaje de credibilidad con relación a las autoridades que en este momento ejercen un determinado cargo en el ámbito regional, municipal o nacional. También hay una preocupante percepción que se financia a algunos partidos políticos, ¿no? De cara al próximo proceso electoral. Esto es de verdad llamativo y de mucha preocupación. Inclusive también a grupos radicales, ¿no? Grupos radicales de izquierda, la percepción ahí es de 69%. Y a la organización Sendero Luminoso también 76%, ¿no? O sea, hay una percepción de la ciudadanía que este dinero ilícito está formando parte de las parte de la dinámica electoral, ¿no? De las autoridades, ¿no? Como de la posible dinámica electoral de octubre. Esta encuesta, digamos, bajo este tema, ¿ustedes han podido recabar información anterior? Digamos, ¿esta data supera lo anterior o se mantiene? O no. ¿Cuál es la evolución? No hemos hecho exactamente las mismas preguntas, pero sí, en general, la presencia del narcotráfico es manifestada de manera importante por la ciudadanía, ¿no? En otras encuestas también hemos observado esos porcentajes de credibilidad o de percepción alta del narcotráfico. En esta oportunidad lo enfocamos en autoridades en este momento que están ejerciendo el poder y de lo que viene, que es también una preocupación principalmente del jurado, ¿no? Sí, habían esfuerzos del sistema electoral por obviamente dar propuestas legislativas en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. Digamos que estas propuestas que se han podido
brindar por las instituciones han llegado a recalcar en el ciudadano? Miren, todavía creo que faltaría un poco más de conocimiento de eso. Me parece que algunas de esas propuestas pueden ser importantes, pero todavía no hemos registrado un conocimiento sobre las mismas, ¿no? Sigamos con el siguiente cuadro, por favor. El número 22, ¿no? Cree que la región donde vive, dice, ¿no? El narcotráfico tendrá una gran influencia o poca influencia en las campañas electorales. Es un hecho muy importante, ¿eh? Sí, y bueno, ratifica un poco lo visto anteriormente, ¿no? Hay más de la mitad de la gente que considera que va a tener una gran influencia en las próximas campañas, ¿no? Especialmente la masiva, que es la de octubre, ¿no? Donde se eligen muchas autoridades, tanto regionales como municipales, ¿no? Entonces esto es una pregunta que de alguna manera concluye de la altísima percepción de que el narcotráfico está ya inserto en el acontecer político del país, ¿no? Como hacemos en el caso anterior, digamos que el 89% tiene una percepción de la participación del narcotráfico en las campañas electorales. Es un número muy preocupante. Bastante alto, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y esta encuesta es a nivel nacional? Esta es una encuesta a nivel nacional urbano de 1.100 entrevistados. Sí, entonces podríamos decir que está incluida entonces la preocupación de los ciudadanos de las diferentes provincias y regiones del país. De Lima y 17 ciudades. Lima y 17 ciudades. Perfecto. Sigamos con los cuadros estadísticos. Vamos a ver el tema ahora. En el mes de mayo también realizaron una encuesta y queríamos ver un punto muy importante porque justamente tocaron el tema de la reforma electoral, ¿no? Así es. Una primera pregunta que hicimos relacionada a la inmunidad parlamentaria y como pueden observar, 77% de la población entrevistada, esta también es una encuesta nacional, considera que los congresistas no deberían tener inmunidad parlamentaria, ¿no? Es una expresión clara de rechazo, de alguna manera, que ya se observa en las encuestas de este mes, por ejemplo, como te mencionaba, de un 14% de aprobación, en el sentido de que los congresistas deberían ser tratados, en el caso de aquellos que están involucrados en hechos indebidos, con la dureza de cualquier ciudadano del país, ¿no? Este hecho se refleja con la última encuesta también de aprobación de la institución del Congreso, Sí, ¿no? efectivamente, la que te estaba manifestando, ¿no? Ahorita la pérdida de legitimidad del poder legislativo es muy alto, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente cuadro, por favor. ¿Está usted de acuerdo o desacuerdo con las siguientes reformas electorales? A ver. Que las elecciones parlamentarias sean después de las elecciones presidenciales para tener un voto más informado. Efectivamente, ese fue el primer planteamiento y se observa un claro respaldo a esa reforma, a ese planteamiento, ¿no? 82% de los entrevistados manifestaron afirmativamente sobre esta posibilidad, ¿no? Que el voto sea voluntario y no obligatorio. Ante esta pregunta se observa un 78% de menciones a favor, ¿no? de que pasemos al voto voluntario, ¿no? Y el otro es eliminar el voto preferencial y que los partidos se responsabilicen por los congresistas elegidos. Si lo comparamos con las dos anteriores, aquí no hay tanto respaldo, solo 64%, igual es importante la mención, pero hay un tercio de ciudadanos que consideran esa institución del voto preferencial todavía válida y no necesariamente la quieren cambiar. Igual hay como te digo, un buen porcentaje, pero comparado con las demás sí se observa un ligero descenso, ¿no? Lo cual es un hecho importante en el que la ciudadanía está respaldando la reforma electoral, una reforma electoral que se viene hablando hace más de una década, ¿no? En líneas generales se observa un respaldo a una serie de planteamientos, no a todos, ¿no? Estas tres posibilidades sí tienen un respaldo, un poco menos el voto preferencial, como mencionaba, pero sí creo que la gente está o vería con buenos ojos reformas en el tema electoral. Bueno, siguiente tema de reforma electoral, también preguntaron sobre la bicameralidad en el Congreso. Sí, primero hicimos una pregunta de conocimiento, ¿no? Para ver si la gente estaba empapada sobre el tema de la posibilidad de regresar a dos cámaras.
Aquí se observa un poco eso que te mencionaba de no tanto seguimiento al acontecer político. Solo un 27% manifestó estar enterado de esta discusión, de este debate, ¿no? Que es un poquito más complejo ya para el ciudadano, ¿no? Así es. Y a las personas que estaban informadas les hicimos una pregunta sobre la aprobación de la posibilidad de pasar a las 2 cámaras. No sé si está el cuadro. El siguiente, claro, sí. Donde esto es lo que manifestaba, el nivel de informativo es de 27% y el siguiente cuadro debería mostrarnos las alternativas. ¿Cuáles son las opciones que las reflejan? Opciones que reflejan mejor su opinión con respecto al Congreso de 2 cámaras, ¿no? Y en este caso, ¿qué pudimos estar observando? En líneas generales, aquí se observó que casi la mitad de los entrevistados no está de acuerdo con las 2 cámaras, prefiere que se mantenga una sola cámara. En particular, considero que es una pena que todavía no se haya informado totalmente o convencido a la ciudadanía del beneficio que tiene de tener 2 cámaras en el Congreso, ¿no? Pero esta pregunta la hemos hecho más de una vez y siempre está saliendo todavía que la gente no prefiere hay una percepción de que la bicameralidad incluiría, digamos, mayores gastos, entonces de repente por ahí puede ser el tema de que el ciudadano no tenga la respuesta. Y ante el descrédito que tiene el Poder Legislativo, por ejemplo, los indicadores de popularidad en este momento, el hecho que no quieran la inmunidad parlamentaria, para la población, para un buen sector de la población, esto incrementaría mala imagen que se tiene, ¿no? No quiero culminar la entrevista sin preguntarle, desde Ipsos Apoyo, ¿cómo van a ir midiendo la percepción en lo que resta del año? Sí, es Ipsos Perú en primer lugar. Sí. Vamos a estar haciendo mensualmente encuestas del acontecer político, como siempre, publicadas en el Comercio. Y cuando venga, ya esté un poco más caliente, como se dice, la campaña electoral, pues vamos a hacer preguntas relacionadas a esta campaña, principalmente la intención de voto. Una participación activa en lo que resta de la campaña para las regionales y municipales. Así es, efectivamente, Ipsos Perú se ha caracterizado siempre por cubrir el nivel informativo a nivel de encuestas. Estamos inscritos en el jurado. Claro. Me parece que somos la empresa encuestadora con el número de registro 001, así que estamos muy expectantes a cuando arranque la campaña, ¿no? ¿La percepción de la campaña electoral en Lima es diferente que en provincias? Digamos, ¿se está viendo, hay una marcada diferencia en ese aspecto? En este momento, en líneas generales, diría yo que no hay una sintonía con la campaña, ¿no? Todavía... todavía no están inscritas las listas tampoco, ¿no? Tienen plazo hasta el 19 de junio. Pero igual todavía diría que está fría la campaña. Como tú mencionabas, ya el ánimo es más deportivo que otra cosa. Ok.